Buenas tardes, profesores. Bienvenidos al taller Cómo retroalimentar una evaluación de forma rápida y efectiva. Hoy nos acompañan como facilitadores, como facilitadora nos acompaña Débora Camargo, quien es máster en lingüística, tiene experiencia en procesos de seguimiento y evaluación. Actualmente labora en el CICE como apoyo pedagógico, siendo una de sus funciones diseñar módulos en distintos programas, como los de formación docente y formación en competencias investigativas. También nos acompaña como cofacilitador Gary Garzón Peso, quien es máster en educación e innovación. Tiene experiencia como diseñador de recursos audiovisuales como técnicas didácticas educativas. Colabora en el CICE como técnico de innovación educativa, donde realiza la estructuración y organización de cursos en entornos virtuales de aprendizaje. Ahí podemos ver a los facilitadores. Vamos a dar una breve reseña para los profesores que recién se integran en este taller. Se les recuerda, por favor, apagar el micrófono. Solamente los deben de prender cuando se les ceda la palabra. Por respeto a los facilitadores y al participante, se les permitirá a los profesores que ingresen tarde solamente hasta 10 minutos luego del inicio de esta sesión. Para el conveniente desarrollo del taller, deberá realizar sus consultas utilizando la funcionalidad de chatear, que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Estas consultas van a ser monitoreadas constantemente por el cofacilitador y el moderador. Para el adecuado aprovechamiento del taller, también se destinarán tiempos específicos para que los participantes realicen sus consultas, ya que estas van a ser moderadas por la persona encargada. Ya. También durante la sesión, por favor, no conectarse a ninguna red VPN. Consultas acerca de algún problema con Zoom las pueden dirigir al siguiente celular, que es el de Johanna Chávez, y que también lo estamos poniendo en el chat. Consultas adicionales que no pudieran tratarse en este taller, las pueden derivar al correo del CICE, y estas también van a ser direccionadas a la persona correspondiente. Si por algún motivo usted debe retirarse del taller, lo puede comunicar a la coordinación académica, Keila Yagual, al correo que está en la pantalla, kcyagual.escuel.edu.es. Quedan bienvenidos al taller. Doy paso a la facilitadora Débora para que dé inicio a esto. Perfecto, muchas gracias, Keila. Gracias a todos por la participación, ¿no? Por estar aquí. Solo, por favor, Keila, déjeme compartir pantalla. Sí. Ya está habilitado. A ver, perfecto. Ya voy a compartir con ustedes las diapositivas que tenemos acá para la presentación de hoy. Listo. Ahí las ven, ¿no? Listo. ¿Sí ven mi presentación? ¿Cómo retroalimentar? Perfecto. ¿Cómo retroalimentar una evaluación de forma rápida y efectiva? Como Keila ya me presentó, yo soy Débora Camargo. Gary va a estar conmigo en el día de hoy y espero que aprendan mucho. Buenas tardes, Gary. Que aprendan mucho y que disfruten. Estoy emocionada, estoy feliz de estar aquí, la verdad. No lo puedo disimular, eso no lo puedo disimular. Bueno, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a primero a hablar un poquito, Gary va a hablar, la verdad, del objetivo del curso. Luego yo entro para reflexionar con ustedes acerca de qué conlleva retroalimentar una evaluación. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una retroalimentación efectiva? Yo estoy segura que ya lo hacemos, pero no a conciencia, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y Gary entra para hablar cómo retroalimentar en un ambiente virtual, que yo creo que nos interesa bastante también. Entonces, en este momento doy paso a Gary para que nos hable del objetivo del curso, por favor, Gary. Muchísimas gracias, Debbie. Bueno, ahora sí, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos, esperamos que este curso sea de su interés y aprovechemos los contenidos. Bueno, hablando del objetivo del curso, ¿cuál es? Es analizar las características esenciales de una retroalimentación eficaz post-evaluación a través del uso de herramientas digitales para su ejecución ágil y oportuna. Así que con ese objetivo arrancamos, Debbie. Muchas gracias. Y también contextualizando un poco, ¿no? Vivimos épocas de evaluaciones ahora y yo vi que
tuvimos, ¿no?, la experiencia de cómo evaluar, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a retroalimentar también, fue una de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Y una de las dificultades también. Entonces, dentro de este contexto también se pensó este taller, ¿no? Porque no es solamente evaluar, no es solamente calificar, sino que también tenemos que retroalimentar lo que estamos haciendo, porque el objetivo de la enseñanza es que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, no es que él simplemente haga un examen, sino que él aprenda. Y ahí entra la parte de la retroalimentación y entramos nosotros para discutir. Les voy a poner, vamos a empezar con una pequeña reflexión. Ahí está una viñeta de Mafalda, que creo que todos la conocemos. Y pues, Gary, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez recibiste un tipo de calificación así, una nota así? Mira lo que dice Miguelito a Mafalda. Mal. Otra vez la maestra me puso mal. Y esta es la calificación de la maestra, esta es la evaluación de la maestra. ¿Ya te pasó, Gary, algo de este tipo? ¿Qué te diré, Debbie? Bueno, sí, es algo que me pasó no solo en la vida universitaria, sino también desde el colegio, y lo recuerdo mucho. E inclusive alguna vez, alguna otra retroalimentación digital, por medio de correo. Creo que son cosas que ocurren a veces, ¿no? Sí, y no es que los profesores son malos o no saben hacer su trabajo, no es nada de eso, ¿no? A veces estamos con tantas cosas y con tantas actividades y estamos con prisa, realmente queremos calificar a nuestro estudiante o evaluar, dar una nota, lo que sea, un concepto, y no explicamos, no retroalimentamos una calificación o una evaluación, ¿no? Y ahora les pregunto a ustedes, Keila va a estar atenta ahí al chat, o por si alguien alza la manito para hacer una pregunta, que ella me va a indicar. Yo quisiera que ustedes pensasen y contestasen de manera rápida en qué aporta para la formación de los estudiantes este tipo de retroalimentación. Ya pueden alzar la mano y ya pueden escribir en el chat. Ya pueden alzar la mano quien desee darnos su punto de vista con respecto a esta reflexión que nos pide Debbie. Bueno, parece que nadie alza la mano. Aquí tenemos... La Estela nos indica reflejar debilidades y fortalezas. Conocer sus errores. También tenemos otra participante que nos está comentando. Conocer sus errores y mejorar. Ayudar al aprendizaje significativo. Yo puse mal la pregunta. Es decir, ahora me expresé mal. ¿En qué aporta para la formación esta retroalimentación que dio la maestra de Miguelito, que le dio a él? Es para que reflexionemos acerca de la viñeta. Y yo sé que están hablando de la retroalimentación, ¿no? Que aporta para la mejora del estudiante, para que sepa sus errores, para que sepa cuáles son sus puntos fuertes. Ajá. Pero nos indican que no genera ningún aporte, solo estigmatiza al estudiante. Exactamente. No aporta en nada, solo sabe que le fue mal. Exacto, y no sabe justo lo que ustedes estaban diciendo antes, ¿no? Los puntos débiles, los puntos a mejorar, en qué fue mal, incluso, ¿no? ¿Por qué fui mal, no? ¿Cuál es el motivo? Entonces, la retroalimentación adecuada era la que comentaron antes. Y esta sería una retroalimentación inadecuada o incompleta, digamos así, porque el estudiante simplemente no entiende su nota, que claro, las calificaciones tienen un objetivo dentro de un curso, ¿no? Tiene su razón de ser, pero no hay ningún motivo que una prueba, un examen, una calificación no sea también formativa, ¿no? Y que haya una retroalimentación para eso. Bueno, arrancamos ahí. Ya sé que ustedes ven, yo les dije al inicio, hacen la retroalimentación, saben, y tal vez no conscientemente con los puntos que vamos a decir aquí, pero seguro que ya lo están practicando, ya lo hacen en sus clases. Y pues vamos a hablar un poquito de cuáles son los elementos esenciales de una retroalimentación efectiva, que obviamente es una evaluación formativa, ¿no? Según los expertos en iniciativas centradas en el estudiante, ¿no? Este documento, les vamos a pasar el link que nos da como una lista de chequeo, ¿no? Un checklist de lo que debe de manera general tener una buena retroalimentación, una retroalimentación efectiva. Ellos nos ofrecen, nos brindan 4 elementos: contenido, tono,
que sea centrado en el estudiante y algunas condiciones. Vamos a ver ahora uno por uno de estos puntos y luego vamos a ir comentando, enseñando ejemplos. También va a haber un poco más de participación de ustedes van a poder opinar y hacer algún tipo de pregunta. Muy bien, acerca del contenido, son 6 los puntos y en esta primera diapositiva enseñamos 3. Primero, se alinea con criterios previamente compartidos. 2, es una retroalimentación descriptiva y precisa. Y 3, identifica fortalezas y áreas en las que el estudiante debe mejorar. Como ya habían comentado al inicio, se me adelantaron porque son muy pilas. Entonces ahí, en las instrucciones del examen, mira, ese es un ejemplo de una retroalimentación de un profesor. Yo le voy a pedir a Gary que lea este ejemplo para mí y luego lo comento a partir de los criterios que estamos viendo ahí en la diapositiva. Perfecto, Debbie. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? En las instrucciones del examen se indicaba que para que la respuesta escogida fuera aceptada, usted debió justificarla. Para ello, debió aplicar el proceso y por eso no puntuó. En las demás preguntas, usted sí sumó al puntaje porque justificó correctamente su respuesta. Entonces ahí podemos ir identificando por los colores, ¿no? ¿Se alinea con criterios previamente establecidos? Sí, y compartidos, ¿no? El estudiante también sabía cuáles eran los criterios. En el examen, en las instrucciones, el profesor ya le había indicado y él no prestó atención en eso, se olvidó, no sé. Es descriptiva y precisa. El profesor dice qué es lo que él tiene que hacer. Mira, usted debió aplicar este proceso y ahí, claro, lo pusimos 3 puntitos, pero ahí decía todo el proceso que el estudiante tenía que hacer. Y entonces se le explica. Por eso no puntuó, pero igual le dice que en otras preguntas él sí sumó porque justificó correctamente. Entonces no es algo tan elaborado que el profesor tiene que hacer, ¿no? Y segura que ustedes ya lo hacen, pero ahora podemos identificar, ¿no?, estos puntos dentro de una retroalimentación efectiva, completa, formativa. Y tenemos 3 puntos más aún acerca de contenido. No sé si hay una pregunta, algún comentario hasta ahora. Keila, ¿usted me puede ayudar con eso? Bueno, por el momento podemos continuar. Perfecto, Keila, muchas gracias. Aún acerca de contenido, ofrece sugerencias concretas y viables para mejorar, porque miren el primer ejemplo allá al inicio de Miguelito y Mafalda. Mal. Entonces, ¿cuál es la sugerencia de mejora? ¿Por qué fui mal? El estudiante no sabe. Incluye preguntas que evoquen la autorreflexión y promueve el aprendizaje adicional. Entonces el estudiante ahí dice, Gary, yo voy a ser estudiante, tú vas a ser el profesor, ¿sí? El estudiante okay. Dice, solamente me equivoqué en el sistema de referencias geográfico. Solo en eso. Bueno, yo como profesor te voy a decir, Debbie, hoy, usted debería indicar qué sistema de referencia usó y no asumir cualquiera. Imagínese si está encargado de diseñar a lo mejor una ruta de expedición a la Amazonía. Ese pequeño error hará que el grupo tome una ruta errónea y se pierda. Eso no se calcula, sino que se configura en el programa. Ah, miren, lo que queremos decir con eso, también con estos ejemplos, no es que todas las retroalimentaciones de nosotros, de cada cuestión, tiene que ser así, pero estamos mostrando, enseñando ejemplos reales de materias de sport, ¿no? De que pedimos a los profesores y sí se puede. Entonces ahí le ofrecen, ¿no?, sugerencias concretas, ¿no? Usted debería indicar eso. Incluye preguntas de autorreflexión, como, imagínense, ¿no? Reflexionemos acerca de, si usted está encargado de hacer eso en la vida real y no en el examen, ¿qué va a pasar? Va a mandar a las personas, al grupo, a una ruta que no es dentro de la Amazonía, imagínense, y se va a perder. Y entrevistándonos a este profesor que nos dio este ejemplo, él dijo que eso sí lo había visto en clase, que sí se calculaba, que no se calculaba, se ponía en el programa. Por algún motivo el estudiante no lo había entendido, no sé si faltó a la clase, entonces ahí podríamos configurar como un aprendizaje adicional, ¿no? Que el estudiante todavía no sabía de eso y lo aprendió en este momento de la retroalimentación, ¿no? E incluso lo que señalamos como una pregunta de autorreflexión, podríamos señalar también como un saber a más que el estudiante, como un saber que promueve
el profesor en esta retroalimentación es un saber ser, ¿no? Más allá del examen, es un saber ser y un saber hacer para la vida. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Keila. Sí, Débora, tenemos un comentario que dice que los profesores se demoran bastante en dar ese nivel de retroalimentación. Ah, ok. Sí, esta es una retroalimentación oral. Y ya hablando de agilizar la retroalimentación, no me voy a adelantar, pero Gary sí nos va a ayudar con eso, ¿no? Cómo dar una retroalimentación que sea efectiva y a la vez ágil, no inmediata, porque sabemos que no siempre la retroalimentación va a poder ser inmediata, pero dentro de un tiempo que el estudiante sea capaz de reconocer sus equivocaciones, dónde se equivocó, dónde está yendo bien, cómo hizo para aprender lo que él aprendió y mejorar su aprendizaje. Gary nos va a ayudar con eso. Muchas gracias por el aporte. ¿Podemos seguir o hay algún comentario más, Keila? No, Debbie, podemos seguir. Perfecto. El tono debe ser preferiblemente, ¿no? Positivo, alentador, honesto y respetuoso, ¿no? A veces nosotros pensamos, no, yo solo voy a decir lo que está mal, no, porque son los errores, lo que está bien, ya, él ya sabe. No. Entonces, un tono positivo, honesto, incluso respetuoso por la relación que tenemos, ¿no? Con nuestros estudiantes, alumno, profesor, debe ser una relación de respeto mutuo, ¿no? Eso hace, no es solamente porque así el estudiante se va a sentir bien, no solamente por eso, porque si el objetivo de la enseñanza y de la evaluación es que él aprenda y aprenda para la vida y aprenda para aprender también, que él aprenda a aprender, si el estudiante no recibe una retroalimentación positiva, alentadora y honesta, él se va a cerrar. Él dice, aunque sea una muy buena retroalimentación con los aspectos del contenido que vimos anteriormente, él se va a cerrar. Este profesor me tenía manía. Yo no voy a escuchar mi examen, ya saqué esta nota, yo lo voy a guardar, no quiero saber. Y el objetivo de la enseñanza no es este, ¿no? Es que él aprenda realmente. Entonces el tono, muchas veces no, el tono es importante en la retroalimentación. Y obviamente tiene que ser centrada en el estudiante. Primero, no estar comparando los estudiantes unos con los otros, sino comparar el progreso de un mismo estudiante, ¿no? Mire, al inicio del curso usted tenía este nivel, mire todo lo que ha podido aprender, todavía tiene que mejorar eso. Intentar hacerlo lo más individualizado posible. Claro, a veces tenemos 3 paralelos, 50 estudiantes. Podemos dar esta retroalimentación de manera general, no exponiendo a ningún estudiante, no diciendo la nota de cada uno así delante de todos, y que sea con un lenguaje claro, ¿no? Con un lenguaje que el estudiante entienda. Entonces eso tiene que ver con ser oportuno también, ¿no? Lugar y momento, esta parte de ser centrado en el estudiante. Y por último, eso genera obviamente unas condiciones, ¿no? Si nuestra retroalimentación, nuestro feedback tiene todas estas características, o por lo menos algunas de estas características, no queremos también decir que todas las veces que dé una retroalimentación a mis estudiantes, tengo que tener todos estos puntos en todos los feedbacks de todo lo que él haga. Pero sería interesante tener en cuenta estos puntos. Pues, por último, dentro de estas características, el estudiante conoce el tipo de retroalimentación que se le proporciona. O sea, si pasamos una actividad y esta actividad va a valer puntos, él debe saber que eso va a valer puntos. Y no, pasé una tarea, era la lectura de un texto y luego vamos a discutir en la próxima clase, pero nunca dije que valía puntos. Y el estudiante pensó que simplemente sería un entrenamiento, era para, el profesor estaba queriendo hacer una apreciación del texto con ellos. Y al final del semestre, cuando él no entiende su nota, el profesor dice, no, pero aquella actividad o aquella tarea previa valía puntos. Entonces, esto forma parte también de dar una retroalimentación honesta, ¿no?, a los estudiantes, y eso genera obviamente un ambiente de confianza en la capacidad de los individuos para proporcionar retroalimentación de calidad, tanto por parte del profesor, que confía que los estudiantes sí son capaces de entender, ¿no?, su retroalimentación, como el estudiante confía en la retroalimentación del profesor, sabe que no es algo personal, sabe que él está pensando en el aprendizaje del estudiante y en cómo mejorar, y ve más bien el profesor como un aliado, como un tutor, y no una persona distante que está ahí solo para dictar contenidos y el día último del semestre poner una prueba, ¿no?, hacer una evaluación.
pues estos son los puntos. Vamos a ver algunos ejemplos también ahora de, primero, un feedback que juzgamos que no es adecuado, es mejorable, digamos así, y no sé si antes de comentar acerca de eso, ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, Keila. Sí, tenemos una pregunta. Una profesora nos indica, ¿qué sugiere usted cuando el estudiante tiene una discapacidad o síndrome como el Asperger? La retroalimentación es muy personal. También tenemos otra pregunta. Una vez que se califica, ¿se puede, en base a los errores encontrados en los estudiantes, realizar una retroalimentación general? ¿Es igual de válida? Hagamos lo siguiente, voy a contestar la primera, porque la tengo fresca aquí en la mente. Ok, hay casos, sí, de estudiantes con alguna discapacidad, como la que mencionó la profesora, y yo ya no di clases a un estudiante así, pero participé justo en retroalimentaciones de trabajos, y en uno de los grupos había un estudiante con esta discapacidad, y la verdad es que lo evaluamos igual que a los demás. O sea, teníamos una rúbrica, obviamente. Todos los estudiantes conocían la rúbrica con anticipación, sabían qué era lo que les estaba exigiendo el profesor. Era una exposición oral de la FICT, y no me acuerdo la materia, pero ellos tenían que proporcionar un trabajo donde ofrecían sugerencias de mejora para la comunidad. Y pues eran algunos problemas. Y este estudiante lo evaluamos igual. Ellos entienden el proceso, ellos entienden la retroalimentación, y también tendríamos que ver cuál es el nivel. Este chico incluso se le notaba que como que era, digamos así, diferente la manera de comunicarse de los demás, o la manera como recibía las cosas, pero presentó su trabajo sin ningún problema, entendió la retroalimentación. E incluso el profesor me dijo que él se destacaba entre los estudiantes porque siempre tenía aportes mucho más allá de lo que los otros estaban pensando. ¿Sí? Entonces tampoco estigmaticemos a estos estudiantes como, ay, tienen discapacidad, lo tengo que tratar de una manera súper diferente. No, es individualizado, ¿no? Todos nosotros tenemos también nuestra personalidad, nuestra manera de aprender. Y entonces es de ir también viendo, conociendo a nuestros estudiantes, porque por ejemplo, como les dije, con este estudiante no tuvimos ningún problema y tenía una discapacidad de este tipo. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. Una vez que se califica, ¿se puede, en base a los errores encontrados en los estudiantes, realizar una retroalimentación general? ¿Es igual de válida? Perfecto, sí se puede, es igual de válida. No me voy a extender porque Gary va a hablar de eso también. Él va a enseñar un ejemplo justo de eso que están preguntando. Perfecto, voy a seguir, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una retroalimentación de un trabajo de investigación inadecuada, digamos así, mejorable, ¿no? Ahí dice el profesor, Gary, ¿tú quieres leer el ejemplo de la retroalimentación que dio el profesor? Claro, David, el ejemplo nos dice lo siguiente. Y las fuentes, yo les avisé que valía puntos eso. Está mal el proceso. Reescribir no se entiende. Ok, entonces primero podemos notar ahí el tono, ¿no? Que está tal vez un poco más fuerte, más seco, ¿no? Está mal el proceso, no explica qué fue en el proceso, no describe, no precisa. Reescribir, no se entiende. Casi, no podríamos decir que es una orientación, no orientó a que reescriba, pero no dijo qué es lo que no se entiende. Ahora vamos a ver un ejemplo de una retroalimentación para el mismo trabajo, que es un trabajo de investigación. Miren lo que dice la profesora, estimado Gary, ha hecho muy buen trabajo, miren el tono y también es positivo, ¿no? De manera general, su texto cuenta con todos los elementos exigidos en la rúbrica, entonces ella describe cuáles son estos elementos, que el objetivo está claro, las ideas presentan orden lógica, los errores ortográficos son mínimos y ella dice que señaló en el texto, y ahí va a lo negativo, ¿no? Lamentablemente no incluyó algo fundamental en todo trabajo de investigación, la bibliografía. Entonces ella indica precisamente qué fue lo que él no hizo, y antes de realizar cualquier tarea, revise la rúbrica, ahí están los contenidos, los criterios previos, ¿no? Ellos habían ya acordado que había una rúbrica y tal vez Gary no se haya percatado de eso,
y es centrada en el estudiante porque está hablando directamente con él. Podría ser a un equipo, ¿no? Pero está hablando directamente con él. Y obviamente que todo eso genera un ambiente de confianza, ¿no? Donde el estudiante está más apto a recibir esta retroalimentación. Ahí tenemos un ejemplo más cortito, como les decía, no tenemos que hacer siempre una mega retroalimentación, puede ser un ejemplo más corto, ahí de SeedWeb lo sacamos, es una retroalimentación real, el estudiante sí puso la correcta, pero al azar. Entonces ahí se le explica que el valor fue sacado con la diferencia de las canastas y no del IPC, como debería ser. Por eso él no sacó la puntuación. Él sacó 0 ahí porque sí está automático eso, pero el profesor vio y dio la retroalimentación del por qué no sacó la puntuación. Bueno, Gary va a seguir con ustedes. Ahora sí va a hablar de la parte de cómo agilizar el proceso de una retroalimentación en un ambiente virtual. Listo, David, muchas gracias. Antes de continuar ya con esta parte final, ¿tenemos alguna consulta por ahí, Keiliña? No, podemos continuar. Perfecto. Debbie, porfa, ¿me permites compartir pantalla? Ok. Dame unos minutos, por favor. Estamos listos. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver? Sí, Gary, sí se puede ver. Perfecto. Solamente tienes que... Exacto, ya, ahí está bien. Ok, sí. Listo. Bueno, ahora vamos a la parte de cómo retroalimentar en un ambiente virtual. Cabe destacar que para esta sección hemos pensado en un entorno de SPOL, un entorno adaptado a lo que nuestro día a día y a las plataformas que ya hemos utilizado durante todo este semestre que nos ha tocado hacer ese tipo de evaluaciones, inclusive nuestros trabajos con nuestros alumnos ya de forma virtual. Ok, también cabe indicar que las herramientas que vamos a indicar son presentadas de forma como ustedes pueden utilizarlas. No se les va a enseñar paso a paso la configuración previa que tienen estas herramientas o estas opciones, pero que sí las van a encontrar en los tutoriales que vamos a dejar al final de la clase y también se los vamos a compartir en los documentos que se les va a enviar también al final, ¿no? Bueno, ¿cómo retroalimentar en un ambiente virtual de SPOL? Yo creo que ese sería el título. Ok. Vamos a arrancar con SeedWeb y Canvas. ¿Qué podemos hacer para retroalimentar en SeedWeb y Canvas? Ok, lo primero que podemos sugerir, como todos sabrán, todos los profesores de SPOL manejan sus cursos o la configuración de cursos dentro del ambiente de SeedWeb o Canvas, creo que también ya se está implementando poco a poco. Sin embargo, son el mismo entorno o muy parecido, ¿no? Entonces, como esto a modo de sugerencia, lo que podemos indicar es que los profesores, dentro de su planificación, dentro del curso de SeedWeb, deleguen o generen, perdón, una sección exclusiva donde se almacenen todo el tipo de contenido, inclusive trabajos que se va a determinar, que se les va a solicitar o que se les va a pedir a los alumnos. Es decir, para que de esa manera no ordenar un poco todos los contenidos que manejamos a diario y la sección de evaluación, en este caso, bueno, lección en el ejemplo, sean almacenados en una sola sección. Eso es como una sugerencia general, ¿no? Para que tengan en cuenta. Cuando planifiquen su curso, lo estructuren dentro de Canvas o de SeedWeb, recuerden generar una sección exclusiva para lección. De esa manera podemos trabajar mucho más ordenado. Ahora, ¿qué opciones tenemos para retroalimentar? Bueno, dentro del entorno SeedWeb, cuando ya generamos una evaluación y el profesor ya la ha enviado, o ya sea una evaluación por medio de respuestas automáticas o también un trabajo en el cual el estudiante tenía que haber generado un documento y enviarlo a través de SeedWeb, se le da las indicaciones que podemos ver aquí, delante de nuestras pantallas, donde el profesor previamente a tomar esa evaluación indicó los puntos claves, como por ejemplo aquí en este ejemplo. Tenemos que el estudiante se le pidió que suba, por ejemplo, en una fecha indicada, cuánto tiempo va a durar el examen, que para la nota indicada, me imagino yo, dentro de una evaluación, esto debe tener una justificación. Entonces, todos estos parámetros son previos a la evaluación. Esta parte, inclusive, ya lo pudimos haber hecho antes. Ahora, dentro de SeedWeb, ¿cómo vamos a manejar esa evaluación? O esa post-evaluación y esa post-retroalimentación, más bien. A través de la herramienta que ya conocemos, SpeedGrader. SpeedGrader es la forma de evaluación
del sitio web. Y nos da diferentes opciones para poder retroalimentar, que es lo que el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra primera forma para retroalimentar? Bueno, en caso de que hayamos solicitado un trabajo al estudiante, o ya sea de forma individual o también grupal, uno previamente como profesor pudo haber ya configurado una rúbrica. Una rúbrica con, perdón, si la pueden ver, aquí, una rúbrica con niveles, en donde se determina en qué nivel está el trabajo presentado del estudiante. Si la rúbrica y sus criterios, los elementos colocados dentro de esta rúbrica son bastante descriptivos, eso ya de por sí es una retroalimentación automática que va a recibir el estudiante para cuando revise la calificación que obtuvo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que este trabajo es sobre 15 puntos. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la profesora, el trabajo cumplió con todos los estándares para tener una calificación de excelencia. ¿Qué les dice el criterio, en este caso, el nivel de excelencia? Que la investigación está completa, que no comete errores ortográficos, que cumple con las normas APA y que incluye bibliografía. Entonces, ya ese tipo de contenidos ya son informativos y automáticos para que el estudiante pueda ver, primero ya los conoció previamente y también pueda ver en qué acertó. Pero también está el caso en que si el estudiante no cumplió con todos esos elementos, digamos que se quedó en nivel en desarrollo, si hubiera sido el caso, el estudiante va a recibir la retroalimentación automática por medio de la rúbrica que le indica que la investigación está incompleta, que comete errores ortográficos, que no cumple con normas APA y no incluye bibliografía. Ya de por sí, ahí tenemos una retroalimentación. Automática sí, sin embargo, como ya Debbie nos comentó previamente, esta información debe ser comentada al alumno para que él sepa bajo qué parámetros está siendo evaluado. ¿Sí ven? Entonces, esta es la forma ya automática. Yo sé que por tiempo siempre es importante este tipo de opciones que se nos permiten en la plataforma para poder evaluar a la cantidad de estudiantes que tenemos y de esta manera también retroalimentarlos de forma automática. Sin embargo, también podemos enriquecer esta retroalimentación. Y aquí quizás nos va a tomar un poquito más de tiempo y quizás tenemos que ser un poquito más también detallistas. Y, por ejemplo, aquí tenemos un mismo trabajo que, aparte de ser evaluado, utilizando los comentarios que nos permite Silvop hacer a cada evaluación, el profesor se ha tomado la molestia en este caso y se ha tomado su tiempo para indicarnos lo siguiente. Debbie, si nos ayudas en estos comentarios que el profesor ha dejado al alumno. Perfecto. Ahí dice, estimados estudiantes, recomendaciones generales. Revisen siempre la rúbrica antes de hacer un trabajo. En este caso, no presentar la bibliografía era penalizado con 10 puntos. Cuidado con la redacción. 2 párrafos estaban repetidos. El documento debe seguir una secuencia lógica y debe ir de lo general a lo particular. En este caso, el texto parecía una mezcla desorganizada de sus ideas. Adjunto el archivo con otras correcciones. Perfecto, muchas gracias, Debbie. Y como vieron en este ejemplo, el profesor ha detallado punto a punto cuáles son los errores que cometió también el estudiante. Y esto puede hacerlo incluido que ya puso previamente la rúbrica o no, ¿no? También puede haberlo simplemente hecho como comentario y asignarle una nota. Pero este tipo de comentarios enriquecen y cumple con los elementos que ya Debbie nos mencionó anteriormente, de ser preciso, de ser detallista también, en indicarnos en qué parte falló, y de esa manera también esta retroalimentación se enriquece mucho más. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo también de otro trabajo que fue también retroalimentado, y veamos un poco de qué manera hizo el comentario el profesor. Debbie, ¿nos ayudas, por favor? Ok. Muy buen trabajo. Considero que la introducción está bien desarrollada y es posible hacer ciertas mejoras, pero en general está ok. Hay un detalle muy importante que olvidaron. No colocaron ninguna cita en el texto, aún más con datos duros, afirmaciones, información importante que colocan. Específicamente en este trabajo, no penalizaré tanto este detalle importante por tener un buen desarrollo de la introducción y sin porcentaje de plagio según el programa que utilizo. Pero es importante que esté listo para las próximas presentaciones. Y eso también tiene que ver, Gary, con lo que hablamos de que los criterios son previamente compartidos. O sea, el estudiante sabe que eso todavía no va a valer nota, ¿no? Que la nota final viene después. Ajá. Claro, en este caso ha sido como un borrador, ¿no? Que también puede ser una de las circunstancias que se divida sea parte de la nota final, un primer avance.
Y como vemos, Exacto. también se cumple con los elementos mencionados por Debbie. Otra opción que tiene el profesor es, aparte de pedir el documento, un documento de trabajo, estamos hablando en el caso de un documento de trabajo, ¿no? Es pedirle que lo suban y luego el profesor puede descargar ese documento. Si yo lo descargo, tengo muchas más opciones, dependiendo el formato donde lo utilice, ¿sí? En este caso, vemos que el profesor, por ejemplo, les pidió que entreguen en un documento Word para él posteriormente descargarlo y haciendo uso de las opciones de comentarios, miren cómo él pudo evaluar las partes que él creía que necesitaban ser corregidas o necesitaba hacer una observación y cómo a través de los comentarios él pudo retroalimentar de forma precisa inclusive la parte del documento o de la prueba, en este caso, que falló. Esto también no solo se puede hacer en Word, en el caso también se puede solicitar un PDF donde el profesor también puede adjuntar inclusive imágenes con la forma ya de editar, hacer comentarios en este tipo de formatos. Entonces vemos que también eso, yo sé que toma tiempo, pero es otra forma que podemos enriquecer los trabajos de los profesores. Hasta aquí yo sé que vamos en la parte de toma tiempo, sí, pero se lo puede hacer. Entonces ya hemos hecho una recapitulación de cuáles son las opciones que actualmente tenemos. Otra opción que tenemos, como les dije, bueno, esta es una muy interesante, que como ven en los comentarios de trabajo, ustedes pueden ver los ejemplos que vimos hace poco, son textos largos, textos cortos. Aquí tenemos dos opciones, o la tipeamos, si la tipeamos dentro de este cuadro, vamos simplemente a poner nuestro texto y enviarlo. Por cierto, si ustedes utilizan estos comentarios, esta sección de aquí, les sugerimos que utilicen un documento de Word aparte o algún editor de texto donde ustedes digiten su comentario y luego lo copien aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a veces que el sitio web se satura y se sabe caer. Entonces, imagínense que yo escribo aquí mi comentario, estoy inspirado, y en algún momento se fue el internet o el sitio web se cayó, entonces perdí toda mi inspiración y perdí ese comentario valioso. Entonces, como sugerencia, les recomendamos que sus comentarios los hagan en un documento aparte y cuando esté listo y crean que ya deba ser enviado, lo copian y lo pegan en esta sección y lo envían. Eso es como un tip que ahorita se me vino a la mente. Sin embargo, hay personas que a veces no les gusta escribir o prefieren dictar, ¿no? Les cuento que SiteWeb también tiene esa opción con este botón de aquí, que es un micrófono. Yo al darle clic, puedo generar este cuadrito de aquí y grabar. No grabar como tal un audio, perdón, es dictarle al SiteWeb. Es un dictado un 95% más preciso. Este es un ejemplo real, donde uno puede hacer este dictado, en este caso SiteWeb lo transcribe a texto y automáticamente aparece en mi cuadro de comentarios, ¿sí? Por si acaso en algún momento ustedes no quieren escribirlo, bueno, lo dicto, también lo puedo hacer con esta herramienta del SiteWeb y lo envío. Ok, aquí tenemos otro ejemplo más. Esto, por ejemplo, ya es una evaluación automática, esas que también configuramos muchas veces en SiteWeb para tomar las lecciones o las pruebas. En este caso vemos cómo ya es una prueba y en este ítem el estudiante no acertó la respuesta correcta. Pero no solo se quedó en no acertó, sino que también el profesor configuró un comentario en caso de que sea necesario. En este caso, el estudiante no solo recibió el no está bien, recibió el por qué. Y esta respuesta automática puede ser configurada para que le aparezca a los estudiantes luego de haber recibido su calificación. En este caso también es una herramienta que nos permite ganar tiempo y no saber que no vamos a estar retroalimentando a todos los estudiantes por uno, ¿no? Entonces también podemos hacer uso de esta herramienta. Algo que también les podemos indicar es que, bueno, si hacen uso de esta herramienta, recuerden que tendrán que igual generar respuestas o preguntas, perdón, diferentes en cada examen, porque así como se filtra la información en las clases presenciales, también se filtra la información en las clases virtuales. Entonces, tienen que usar esta herramienta o esta parte de retroalimentación automática en pruebas de SiteWeb con bastante cuidado, ¿no? Y hasta aquí, ¿alguna pregunta tenemos, porfa, en línea en el chat? ¿O algún Sí, tenemos una comentario? pregunta.
Claro. Una profesora nos indica, yo he realizado comentarios a los estudiantes en SeedWeb, pero ellos no los pueden ver. ¿Cómo se hace para que ellos lo puedan ver? Ya. Para contestar esa pregunta, no, lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer la práctica aquí. Sin embargo, eso se configura previamente dentro de la evaluación y de la forma que se va a configurar la calificación. No lo vamos a ver aquí, sin embargo, como les dije, vamos a tener los tutoriales completos de SeedWeb para que los puedan revisar al final, ¿no? O ya el fin de semana. ¿Alguna otra consulta? No tenemos más consultas, podemos continuar. Listo. Solo para terminar esa parte, recuerden que todo lo que presenté es una configuración previa. Todos ustedes tienen que ver en su planificación, en la distribución de su trabajo, haber configurado eso previamente. Así que pilas. Pero con los tutoriales, créanme que les va a ayudar muchísimo. Ok, ahora vamos con algo que se llama Teams, que todo el mundo lo conoce. Y bueno, es la plataforma que también utilizamos en Paul para lo que son las videoclases. Sin embargo, no solo las podemos dar para dar nuestras clases, sino también para dar una retroalimentación general, que justo es la pregunta que nos hizo, creo, una profesora, que es válida, claro que es válida. Se la puede dar una retroalimentación general. Y ya de forma aterrizada en Teams podemos hacerlo de la siguiente forma. Previamente yo tengo que haber configurado mi curso como equipos. Ustedes ya seguramente se han familiarizado un poco con la herramienta y saben que pueden equiparar los cursos a equipos, y cuando yo hago eso, significa que cada equipo es mi curso y yo puedo generar diferentes canales, ¿sí ven? Ya seguramente también tienen ya en su mente el nombre de los canales. Bueno, los canales no solo me sirven para generarlos para clases o sesiones, sino que también podemos generar luego de la evaluación un canal exclusivo para la retroalimentación. Y así de forma muy sencilla, podemos quedar junto con nuestros estudiantes en una fecha o programar una fecha que estemos de acuerdo, preferiblemente dentro del horario de clases, donde se los convoque a una sesión general y por medio de una videoconferencia general, el profesor puede ir explicando paso a paso cuáles son las soluciones para determinada evaluación, ya sea esta indiferente del tema, ¿no? De esa manera, sí, tenemos una evaluación general para todos los estudiantes, ganamos en la parte del tiempo, no nos quedamos cortos con que tengo que hacerla para cada estudiante, y sin embargo, cumplimos con esa parte de retroalimentación, ¿no? Qué mejor que desarrollar una evaluación, inclusive no puede ser toda, sino más bien con los puntos más críticos que se vieron ya cuando se calificó. Sin embargo, también tenemos otra opción, pero antes de eso también unas pequeñas consideraciones. Para hacer esto, les recomendamos crear un canal exclusivo para revisión de temas de examen en Teams. Se sugiere que cada sesión sea dentro del horario de clases para que la mayor cantidad de alumnos esté presente. Y se sugiere también que la sesión sea grabada en caso de que los alumnos no puedan asistir. Zoom. Bueno, Zoom es otra herramienta que también utilizamos mucho durante el día a día. Pero también aquí podemos hacer uso de una pequeña herramienta que nos permite, interna de Zoom, que nos permite hacer una retroalimentación individual. Pero ¿cómo la podríamos hacer? Les sugerimos la siguiente forma. Primero convoco a mis estudiantes nuevamente a una retroalimentación general en una sesión de Zoom, en una fecha determinada, acordada con ellos. Hago una revisión completa, al igual que en Teams, del examen, o una revisión de los temas que fueron más problemáticos. Y al final de esta revisión, yo le puedo pedir a mis alumnos que las personas que deseen una retroalimentación, o en realidad todo aquel que necesita tener un feedback mucho más preciso, yo lo puedo convocar luego de esta sesión, dentro de esta sesión, a una sesión individual a través de los breakout rooms, que también seguramente ustedes conocen. Entonces, con los breakout rooms, yo puedo generar sesiones 1 a 1 y de esta manera cumplir con los elementos de personalización en la retroalimentación. Como ven, entonces dentro de una sesión de clases en Zoom, yo también puedo generar esa retroalimentación 1 a 1 con mis estudiantes. Lógicamente, ya hay que hacer pautas, ¿no? De que cada retroalimentación a lo mucho dura 5 minutos, o inclusive no tiene que ser con todos, sino con las personas que en realidad
se quedaron con las ganas de recibir mucha más información de la que se recibió en la retroalimentación general. Así que, como vemos en los breakout rooms, podemos tener esa sesión uno a uno con mis estudiantes y poco a poco irlos retroalimentando, ¿no? También tenemos ciertas consideraciones, como son, se sugiere que la sesión nuevamente sea dentro del horario de clases, se sugiere que la sesión sea grabada, me refiero a la sesión general, y se sugiere dar una retroalimentación general previo a la retroalimentación individual. Primero hacemos la retroalimentación general, luego la individual, con los estudiantes que ellos creen pertinentes deben quedarse. Inclusive el profesor también puede indicar a qué estudiantes le pide por favor se queden luego de la sesión general para tener esta retroalimentación. De esa manera, inclusive, estamos tratando de emular una opción que sí tenemos en las clases presenciales, que es convocar a los alumnos a que revisen su examen, ¿no? Y finalmente, otra opción que tenemos de uso para hacer una retroalimentación general también, como mencionaba la profesora, para todos los alumnos, es por medio de una retroalimentación a través de videograbación. Les voy a poner unos segundos nada más de ejemplos de cómo un profesor aplicó una retroalimentación con Screencast. Voy a compartir. Permítanme un minuto. Compartir la pantalla. Gary, mientras tú compartes, solo contestando algo que la profesora preguntó, si esta opción de breakout rooms, nosotros tenemos, ellos también tienen en Zoom. Sí tienen, ¿no? Es correcto, sí. Es correcto, tienen la opción y justamente les busqué un tutorial donde se les indica cómo activar, porque es una opción que no está activada por default. Pero les encontré un videito donde está de forma súper sencilla, donde activar esa opción para los estudiantes. Bueno, ¿les parece si vamos con el ejemplo? Perfecto, Gary. Ok. I checked, I think, when you check for ingredients, I think you checked in the cupboard. Of course. Please go find it in the refrigerator. The fridge. Now, well done, very good. You've done an excellent job. And I'd like you to keep up the good work. Just look over these mistakes. ¿Listo? ¿Se escuchó, no? Sí, se escuchó. Perfecto. Bueno, aquí vemos un ejemplo súper rápido de cómo un profesor fue evaluando, en este caso un examen, iba marcando cuáles eran los errores, cuáles eran las fallas, y simplemente lo que hizo fue grabarse en un Word. Entonces, con la herramienta Screencast-O-Matic, yo puedo hacer también una retroalimentación general grabando el examen en forma digital, lógicamente, e irlo, bueno, inclusive también se lo puede hacer física. Otro ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo, en otra área. Vamos a ver las incógnitas C, D y E, donde nos piden alcance del balón, altura máxima y tiempo de vuelo. Cada uno está con su fórmula. En el taller pude observar que aplicaron adecuadamente la fórmula. En el reemplazo de la fórmula hay una equivocación. Si ustedes observan estas tres fórmulas de aquí, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad inicial y tenemos velocidad inicial, ¿sí? Por lo tanto, en los datos, la velocidad inicial tiene un valor de 20 metros por segundo. Algunos estudiantes cometieron la equivocación de reemplazar ya sea por... ¿Sí ven? Nuevamente, haciendo uso de esta herramienta y de irla editando, en este caso corrigiendo sobre la marcha en un documento, también se puede dar una retroalimentación de una prueba. Y miren que la profesora explicaba el por qué, en qué parte se equivocó el estudiante. Inclusive indicó que algunas personas se equivocaron en cierta sección, ¿no? Como ven, es súper intuitiva esta herramienta y es Screencast-O-Matic, y ustedes también pueden hacer ese tipo de evaluaciones generales para tampoco hacerla uno a uno. Entonces, y no deja de ser válida, porque también es los comentarios que ustedes hagan durante esta grabación, es la forma como lo dicen, es lo que indican, lo que lo hará enriquecedor o no. Y hasta aquí, entonces sí, hasta aquí tenemos las herramientas que ustedes acaban de ver, que fueron
SeedWeb o Canvas, fueron Teams, fue Zoom y fue Screencast-O-Matic. En este caso, las herramientas que presentamos, y son herramientas que ustedes seguramente ya han usado a lo largo de este semestre, ¿no? Del 2020, por lo que están súper familiarizados. Por eso hemos tratado de desarrollar esta forma de estos ejemplos con un contexto después, ¿no? Para que ustedes vean que con las herramientas que ya disponen, son gratuitas, pueden generar este tipo de retroalimentación en entornos virtuales. Y bueno, recuerden que también todo cambio lleva un proceso. Desen su tiempo para investigar la herramienta, para enriquecerse de conocimiento de cómo utilizarla, familiarícense con ella, hagan la suya, que seguramente lograrán a su forma de aprendizaje, lo van a poder dominarla y van a poder sacar el jugo. Y otra cosa, no es necesario tampoco que usen todas las herramientas que le acabamos de dar, ¿no? Ustedes tienen que irlas adaptando, o más bien irlas tomando, considerando, de acuerdo a sus necesidades. Bueno, tenemos hasta ahí. Creo que Debbie también nos va a indicar algo más. Ajá. Debbie. A ver si Debbie está por ahí. Sí, se me enredó, por se favor. me había enredado el auricular. Lo estaba arreglando. No te Perfecto. Vamos a hacer una última reflexión, ¿no? Sobre el poder de la retroalimentación según Hati, que es un experto en el tema, y dejamos también, por último, ahí en las referencias, dejé el enlace para que lean el texto, que es bien interesante, justo se llama El poder del feedback. La modificación particularmente más poderosa que potencia los logros es la retroalimentación. La receta más sencilla para mejorar la educación debe ser una dosis de retroalimentación. Entonces, podemos usar todas las herramientas digitales, hacer la clase más divertida del mundo, llenarnos de recursos, pero tenemos que retroalimentar a nuestros estudiantes, sea en una actividad que hagan, sea en un examen. Ellos tienen el derecho de entender su nota y de entender por qué sacaron incluso una nota buena o mala para poder seguir aprendiendo. Perdón, mi español. Generalmente yo hablo súper bien español, entonces ahí me disculpan una palabra u otra. Es viernes, entonces, es viernes, sí, para que sigan aprendiendo. Entonces necesitamos esta retroalimentación, y no es como hemos visto, ¿no? No es cualquier retroalimentación, no, usted sacó esta nota, o mal, bien. No, es una retroalimentación que ofrezca oportunidad de mejora para el estudiante, que estimule a que él siga aprendiendo. Esta es, no nos despedimos todavía porque Keila les va a dar unos recados y luego volvemos para dar el chao final, Gary y yo. Muchísimas gracias, sí, profesores. Y solo para antes de que ya darle paso a Keila, recuerden que estos enlaces ustedes los van a recibir como este enlace, de dónde sacamos la información, o fue más bien un sustento para esto de los elementos de una buena retroalimentación. Van a recibir un documento completo, o el enlace al documento completo, y también los tutoriales que les prometimos, para que puedan ir revisando paso a paso cómo configurar todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿sí? Keila, por favor. Sí, listo. Gracias, Gary, gracias, Débora. Gracias. Bueno, la primera solicitud es de que, Gary, por favor, pongamos la página web del CICE. Perfecto. Tenemos una noticia que ahora está habilitada la pestaña de virtualidad, en el que ustedes podrán encontrar tutoriales y muchos recursos que les pueden ayudar en esta época virtual que estamos pasando, ¿verdad? También ahí Gary está mostrando todo lo que podemos ver en esta pestaña. Les invitamos a que puedan acceder a ella para que puedan enriquecer sus conocimientos de la misma. También les pido una colaboración llenando el siguiente sondeo de opiniones. Creo que le pasó algo Se apagó su micrófono, Keila. Keila les mandó... Ah, perfecto. Ya, bueno, bien. Entonces, bueno, también solicito su colaboración llenando el siguiente sondeo de opiniones que lo he puesto en el chat para, con el fin de mejora continua de nuestros talleres. También agradecer a Gary, a Débora, por impartir sus conocimientos en este taller. Esperemos encontrarnos nuevamente. Y bueno, algunas palabras de cierre de parte de ustedes. No, solo agradecerles por
por los aportes, por la disposición en aprender, ¿no? Agradecer a Gary ahí, excelente compañero de presentación. Y si tienen alguna duda, Keila dejó el correo ahí del CICE. Si tienen alguna duda con relación a los temas que hemos tratado aquí, pueden escribirle al correo y ella va a direccionar las preguntas al experto. Sí, ella ya les dejó el correo. Muchas gracias. Sí, de mi parte también les agradezco por... Sí. Uy, ya me estaba despidiendo. No, sí, siga nomás, Gary. Perdón, qué niña. Bueno, con mi parte también, un gusto también haber compartido con ustedes esto ahorita. Espero que haya sido productiva. Y recuerden que es un abre-boca nada más para que ustedes puedan ir más allá, ¿no? Recuerden que todo es cuestión de práctica, lógicamente también investigación. Y sí, toma tiempo, toma mucho tiempo. Sin embargo, si a ciertas herramientas las logramos dominar y sacar el jugo, créanme también que nos van a ahorrar ese tiempo cuando automaticemos ciertos procesos. Entonces, como les dije, los dejo con tutoriales y que tengan un buen fin de semana. Eileen, ahora sí. Sí, en breve les enviaremos el correo que indicó Gary con todos los insumos prometidos y por favor solicito su colaboración habilitando sus cámaras para poder hacer una foto grupal. Listo, hola profesores. Terminó la jornada de hoy. Sí, ya me imagino que quieren ir a descansar. Sí, se les recuerda también de que visiten nuestra página web, que también van a haber muchas capacitaciones en septiembre que van a estar muy interesantes acerca de la virtualidad. Entonces no se los pueden perder. A ver, ¿Listo? vamos a hacer la primera toma. Sonrían. Y ahora sí, otra toma para el próximo grupo. A ver, sonrían. Listo, muchas gracias, buen fin de semana y gracias también por su participación y su puntualidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.